Hola a todo el mundo. En el vídeo de hoy trabajaremos la importación y tratamiento de datos mediante la herramienta Power Query. Power Query forma parte de un conjunto de herramientas especializadas en la adquisición, tratamiento y presentación de grandes volúmenes de datos que Excel integra de forma opcional desde su versión 2010 y 2013 y de forma nativa en su versión 2016, a través de complementos instalados en la suite. Las herramientas reciben el nombre de Power Query, Power Pivot, Power View y Power Map. De todas ellas, las dos últimas, Power View y Power Map, requieren de una tecnología propietaria de Microsoft llamada Silverlight, que es similar a Flash y que, al igual que este, adolece de bastantes problemas de seguridad. Es por ello que Microsoft decidió desactivar Power View y Power Map y no las encontraremos activadas por defecto en Excel. Microsoft optó, en cambio, por trasladar todas estas herramientas a un software específico gratuito llamado Power BI. Sin embargo, la parte destinada a la adquisición y tratamiento de datos mediante las herramientas Power Query y Power Pivot sigue estando presente en Excel, siendo muy interesante y utilizada. Hoy vamos a trabajar con Power Query y atisbaremos una pizca de su potencial. En el ejemplo de hoy, vamos a realizar una importación de datos desde un archivo de Excel llamado Delicatessen SA. Este archivo contiene una hoja llamada hoja 1. En la hoja hay una tabla llamada tabla ventas, que contiene información sobre los pedidos de alimentos que gestiona esta compañía. La tabla contiene algo más de 2000 registros con información sobre el vendedor, la fecha de pedido, el producto y su categoría, el precio unitario, la cantidad, la compañía de envíos utilizada para transportar el pedido y el país destinatario de la venta. Nuestro objetivo en el ejemplo de este vídeo es importar parte de estos datos desde un nuevo libro de Excel. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta tabla se actualiza con cada nueva venta que se produce, por lo que una importación simple, tal como aprendimos a hacer en el curso de Excel Specialist, no serviría para obtener los datos que contiene el libro ahora mismo, pero quedaría inmediatamente obsoleta al producirse nuevas ventas y quedar estas registradas en el archivo original. Aquí es donde entra en juego la herramienta Power Query. Esta herramienta permite guardar los pasos que seguiremos durante la importación, que consisten en seleccionar el origen, es decir, en este caso el archivo de Excel, y dentro del mismo la tabla que contiene, aplicar filtros y formato a los datos que queremos importar, desechando aquellos que no nos interesan y ubicándolos en nuestro nuevo libro en la hoja y posición deseados. El hecho de guardar el proceso nos permitirá, una vez finalizado, repetirlo tantas veces como queramos con un solo clic, con la ventaja de que los datos estarán actualizados en todo momento o incluso podremos automatizar la repetición del proceso cada vez que abrimos el libro, con lo que no tenemos que preocuparnos de nada más. Para comenzar, debemos saber que la herramienta se encuentra disponible en la pestaña de Datos. La encontraremos en el grupo Obtener y Transformar. Al pulsar sobre una nueva consulta, aparecerá un menú que nos permite la importación de datos desde muchos tipos de fuentes. Para ilustrar su uso, nosotros escogeremos el archivo de Excel que contiene las ventas de la empresa. Al pulsar sobre el archivo, Excel abre la herramienta Power Query que desde este momento toma el control de la importación de los datos. El trabajo de Power Query ahora será asistirnos en el proceso de importación, que consta de varios pasos. Una vez finalizado el proceso, Power Query guardará dicho proceso para que podamos repetirlo siempre que queramos con un simple clic. El asistente de importación comienza mostrándonos en la parte izquierda de la pantalla una lista de las posibles fuentes de datos disponibles en el archivo que hemos abierto. Cada fuente se identifica con su nombre y con un icono según el tipo de elemento. Aquí, por ejemplo, podemos ver el icono que corresponde a una tabla de datos y el que corresponde a una hoja del libro. La parte derecha de la ventana nos mostrará una vista previa de los datos que contiene cada elemento de la izquierda. Así, las hojas 2 y 3, que están vacías en el libro Delicatessen, no mostrarán nada en la parte derecha de la pantalla. La hoja 1, que contiene la tabla, sí nos mostrará datos. Sin embargo, también disponemos de la tabla como elemento desde el cual importar datos,
ya que Excel lo identifica como una estructura con valor propio independientemente de que forme parte de la hoja 1. Si bien las hojas son un elemento estructural característico de un libro de Excel, estas no existen en otros tipos de archivo, y la mayoría de las fuentes de datos que consultemos guardarán la información en tablas, por lo que, a menos que no haya otra opción, mi recomendación es que escojáis preferentemente una tabla a la hoja que la contiene. La vista previa nos muestra varias filas de la tabla que deberían ser suficientes para constatar que los datos que contiene son los que estamos buscando, por lo que esta parte del proceso ya está acabada. En la parte inferior de la ventana disponemos de 3 botones. El último, llamado Cancelar, simplemente cancelaría el proceso de importación y nos devolvería la hoja de Excel. El botón Cargar se puede usar ahora o más adelante y sirve para finalizar la importación. Como todavía nos queda un paso intermedio, dejaremos este botón para el final. El botón Editar, que es el que usaremos ahora, se utiliza cuando no estamos conformes al 100% con los datos que se van a importar y queremos realizar algún cambio. Algunos cambios comunes son aplicar formato a los datos como monedas o fechas, aplicar mayúsculas o minúsculas a los valores de texto, eliminar columnas que no nos interese importar, modificar el nombre de los campos, etc. A continuación, editaremos la consulta para mostrar algunos ejemplos. Pulsamos en el botón Editar. La ventana que se nos muestra ahora consta de varias partes. Vamos a verlas con detenimiento. En primer lugar, tenemos la parte central de la ventana que nos muestra los datos que tenemos. Los datos se muestran en una tabla muy parecida a una hoja de Excel, con sus filas numeradas y con los títulos de campo como cabeceras de columna. Al principio veremos los datos tal cual nos llegan desde el origen, pero a medida que apliquemos cambios se irán transformando. Lo que se muestre en esta parte de la ventana es lo que acabará transportándose hasta nuestro libro de Excel. La parte superior de la ventana nos muestra varias pestañas donde están agrupados los comandos de trabajo. Las pestañas de inicio, transformar y agregar columna son las más importantes en este vídeo, ya que nos permiten transformar los datos que estamos importando. Finalmente, en la parte derecha de la ventana disponemos de un espacio donde se irán agregando todas las transformaciones que aplicamos a los datos que nos llegan de la fuente original. Estas transformaciones se aplicarán de forma automática cada vez que repitamos el proceso de importación. Podemos eliminar transformaciones de la lista, alterar el orden o modificar las transformaciones que ya hemos realizado. Lo primero que podemos hacer es eliminar aquellas columnas que no queremos importar. La pestaña de inicio contiene un grupo llamado Administrar columnas que nos permite hacerlo. Pensemos que, habitualmente, los orígenes de datos contienen mucha información y a menudo no nos interesa traerlo todo a nuestro libro, solamente algunos campos. Por ejemplo, de los datos que vemos en la tabla, no queremos importar la compañía de envíos, ya que solo queremos realizar un estudio estadístico de la actividad de nuestros vendedores y la parte del proceso correspondiente al envío de la mercancía no nos interesa. Por ello, seleccionaremos la columna y la eliminaremos de la importación pulsando en el botón Quitar columnas. Automáticamente ocurren dos cosas. La primera es que la columna de la compañía de envíos ha sido eliminada de los datos que vamos a importar. La segunda es que se ha creado un nuevo paso en la ventana de la derecha. En ella se pueden leer columnas quitadas. Si, por lo que fuera, nos hubiéramos equivocado al eliminar la columna, podemos hacer clic en la X situada en la parte izquierda del paso para eliminarlo del proceso y volver a recuperar la columna eliminada. Sin embargo, en esta ocasión lo habíamos hecho bien, así que repetiré el proceso. Selecciono la columna Compañía de envíos y elimino pulsando en el botón Quitar columnas. A la derecha del grupo Administrar columnas tenemos otro grupo similar llamado Reducir filas. En él disponemos de varios comandos que nos permiten realizar acciones como eliminar duplicados o eliminar aquellas filas que contengan algún tipo de error. Pueden surgir errores en los datos de forma similar a cuando trabajamos en Excel, por ejemplo, al dividir entre 0, al multiplicar un valor numérico por un texto, etc. La opción de eliminar las filas que contienen errores puede ser una solución sencilla y rápida para importar los datos de forma limpia, aunque mi consejo es que siempre que podáis intentéis eliminar lo menos posible.
El comando de quitar filas nos permite eliminar registros de la tabla de forma que podemos, por ejemplo, evitar importar los primeros X registros porque son muy antiguos y no nos interesan, o porque ya los hemos importado en otro libro, etc. Igualmente, podemos eliminar los últimos X registros de la tabla. También podemos eliminar las filas en blanco o las filas alternas. A la derecha del grupo Reducir filas disponemos de las herramientas de Ordenar. Los datos acabarán en nuestro libro tal como los tengamos ordenados, por lo que realizar una ordenación durante el proceso de importación nos ahorrará tener que hacerlo más tarde. Por ejemplo, nosotros vamos a ordenar la tabla por vendedor. Y con esto añadimos un nuevo paso al proceso de importación. Otra cosa que podemos hacer es modificar el nombre de los campos o títulos de columna. A menudo ocurrirá que las fuentes de datos desde las que importamos la información codifican los campos con nombres técnicos que pueden no ser los más adecuados para utilizar en una hoja de Excel. Haciendo doble clic en el título de una columna, podemos modificar el nombre del campo. En este ejemplo, voy a modificar el título de la primera columna, y de pedido, y lo voy a sustituir por código, porque me parece más sencillo. Hago doble clic en la columna y escribo el nuevo nombre de campo. Al pulsar Intro, vemos como el nombre del campo ha cambiado y un nuevo paso se ha añadido al proceso de importación. Ya que estamos, también voy a cambiar la columna del país destinatario, que es muy larga, por país. El grupo Transformar nos muestra las opciones de transformación más comunes en la importación de datos. De entre ellas, podemos destacar, por ejemplo, la capacidad de reemplazar determinados valores por otros, o la de aplicar un tipo de datos concreto a cada columna. Sin embargo, disponemos de una pestaña llamada Transformar donde volvemos a encontrar estos comandos, aparte de muchos otros, por lo que nos iremos a la pestaña Transformar y los veremos allí. El botón de tipo de datos nos permite seleccionar entre varias opciones que nos deberían sonar. Tenemos números enteros, decimales, de tipo moneda, fecha, hora, etc. Por ejemplo, nosotros vamos a establecer como tipo de dato moneda la columna del precio. Cuando aplicamos el tipo de datos de moneda a una columna de valores, los cálculos que realizamos aumentan su precisión en el número de decimales, por lo que las cantidades son más exactas cuando realizamos cálculos complejos. La opción de reemplazar valores nos permite realizar una transformación masiva de los datos que estamos importando, sustituyendo determinados valores por otros. En la importación que estamos trabajando, esto nos permitiría, por ejemplo, cambiar el nombre de Estados Unidos por EEUU. Para ello, selecciono la columna de país y pulso en el botón de reemplazar valores. En el valor a buscar escribo Estados Unidos y en la casilla de reemplazo escribo EEUU. Disponemos de un modificador similar a las opciones de buscar y reemplazar de Excel, que nos permite definir si el texto a buscar debe coincidir con el contenido de toda la celda o solo con una parte. Pulsamos en Aceptar y ahora todos los registros que contenían Estados Unidos aparecen como EEUU. El paso queda guardado en el proceso de importación y la sustitución se realizará de forma automática cada vez que la repitamos. Otro comando interesante es el que nos permite mover las columnas de su posición actual. Lo utilizaremos un poquito más tarde. El comando dividir columna es semejante a la herramienta texto en columnas de Excel y nos permite convertir una columna con varios datos en varias columnas. Para ello, podemos utilizar la opción de dividir los datos en función de un carácter que sirva de separador, o bien dividir el dato según un número concreto de caracteres. En nuestro ejemplo, vamos a dividir la columna código en dos partes, dejando una parte con los dos primeros caracteres y la otra con los tres últimos. La herramienta nos permite realizar la división una vez, lo más a la izquierda posible, una vez, lo más a la derecha posible, o varias veces en función de los caracteres disponibles en el dato. Nosotros seleccionaremos la opción una vez, lo más a la izquierda posible. Al pulsar en Aceptar, la columna original ha desaparecido y en su lugar encontramos dos columnas nuevas, llamadas Código 1 y Código 2, que contienen los datos de la columna original, pero separados.
El botón de formato, situado al lado de dividir columna, nos permite aplicar un formato específico para columnas con datos textuales. Entre las opciones disponibles encontramos pasar a mayúsculas los datos de la columna, pasarlos a minúsculas, poner en mayúsculas cada palabra, recortar, que consiste en eliminar los espacios indeseados dentro del texto, como pueden ser espacios dobles o al principio o al final de cada texto, o bien limpiar, que consiste en eliminar aquellos caracteres no imprimibles, como pudieran ser saltos de párrafo o de línea, que pueden alterar el proceso de importación y desvirtuar el valor de los datos. La pestaña de agregar columnas nos permite generar nuevas columnas con valores calculados, de forma que podemos automatizar la realización de cálculos durante el proceso de importación. En nuestro ejemplo, podemos ver que contamos con el precio unitario de cada producto y la cantidad vendida. Sin embargo, no disponemos del subtotal correspondiente a cada venta. Este problema es común cuando importamos datos de una fuente, ya que estos datos calculados no se guardan normalmente en las tablas. Sin embargo, puede que queramos disponer de esta columna para nuestro análisis en Excel, de manera que vamos a crear una columna nueva que nos muestre el subtotal de cada venta. Para ello, iremos a la pestaña de agregar columnas y pulsaremos en el comando agregar columna personalizada, que está situado a la izquierda de la pestaña. En la ventana que aparece escribiremos en primer lugar el nombre que queremos dar al campo. En nuestro caso será subtotal. En la casilla de abajo debemos escribir la fórmula que realizará el cálculo. Disponemos de los campos de la tabla a la derecha y podemos insertarlos en la fórmula mediante un doble clic. En nuestro caso, queremos multiplicar el precio por la cantidad, de modo que haremos doble clic en el campo precio, añadiremos el signo de multiplicación y finalmente haremos doble clic en el campo cantidad. Con eso, habríamos acabado el cálculo. Cabe decir que en este apartado podemos utilizar todo tipo de funciones que sin embargo están fuera de la intención de este vídeo y del curso, por lo que nos limitaremos a realizar operaciones de cálculo sencillas. Esta ventana dispone de un inspector automatizado que comprueba si la fórmula contiene errores de sintaxis. Si la fórmula que hemos escrito es correcta, se nos indicará en la parte inferior de la ventana. Una vez hemos comprobado que todo está bien, pulsamos en aceptar. La nueva columna se inserta al final de la tabla. Cambiaremos el título de la columna por subtotal. Y ahora sí, utilizaremos el botón Mover, que está en la pestaña de Transformar, para mover la columna un paso a la izquierda. Ya que estamos, asignaremos a la columna formato de moneda. Bien, como podéis ver, esta herramienta da para mucho, pero el examen de certificación no os pedirá tanto, así que daremos por concluido el proceso de importación. Volvemos a la pestaña de inicio y pulsamos en el texto del botón Cerrar y cargar, que es el mismo que nos hayamos encontrado al principio del proceso de importación. Recordad, y esto es muy importante, que no debéis pulsar directamente en el icono, sino en el texto, para abrir las opciones disponibles. Una vez abierto el menú, seleccionaremos la opción Cerrar y cargar en, para seleccionar la ubicación de los datos que importaremos. La ventana nos muestra varias opciones. La primera consiste en crear una tabla con los datos importados. La otra opción consiste en generar la consulta pero no ejecutarla, con lo cual la importación todavía no se realizará. Más abajo podemos decidir en qué lugar del libro queremos que se muestren los datos que vamos a importar. Si elegimos una nueva hoja de cálculo, se creará una nueva hoja donde se añadirán los datos importados. Si no, tenemos la opción de importar los datos en una hoja ya existente. Finalmente, en la parte inferior de la pantalla disponemos de la opción de agregar estos datos al llamado modelo de datos. El modelo de datos nos permite operar con otras herramientas como por ejemplo Power Pivot o las funciones cuadráticas que veremos en otro vídeo. Todo esto forma parte de otros temas, por lo que durante los ejercicios y el examen no será necesario activar esta opción a no ser que nos lo pidan expresamente. Una vez seleccionadas las opciones que nos interesan, pulsaremos en el botón Cargar y los datos aparecerán en la hoja ya modificados. Al volver a Excel veremos cómo la consulta ha cargado los datos en nuestra hoja.
También se nos muestra una ventana en la parte derecha del programa que muestra un listado de las consultas que tenemos guardadas en el libro. Ahora mismo nos muestra la consulta que acabamos de crear. Esta ventana se puede mostrar y ocultar mediante el comando Mostrar consultas, que está situado en la pestaña Datos. A la derecha de la consulta observamos un icono en forma de hoja con un símbolo de actualizar. Pulsando en este botón actualizaremos los datos de la consulta con cualquier cambio que se haya producido en el archivo original, ya sea el añadido de nuevas ventas, la modificación de datos, etc. Pulsando con el botón derecho sobre la consulta podemos realizar varias acciones, entre las cuales está la de editar la consulta, lo cual nos lleva a la ventana que hemos estado trabajando durante el proceso de importación. También podremos actualizar los datos desde este menú, así como eliminar la consulta si ya no la necesitamos más, entre otras opciones avanzadas. La opción Propiedades, situada al final del menú, nos permite cambiar el nombre de la consulta y añadir una descripción para que podamos identificarla más fácilmente. Sin embargo, la consulta dispone de otras propiedades que no podemos ver desde aquí. Para ello, pulsaremos en el botón Conexiones, situado en el grupo Conexiones de la pestaña Datos. Al pulsar en el botón se nos muestra una lista de las consultas que tenemos preparadas en el libro. Si seleccionamos nuestra consulta y a continuación pulsamos en el botón Propiedades, podremos acceder a una ventana donde se nos permite, entre otras cosas, especificar que la consulta se ejecute cada vez que abrimos nuestro libro de Excel o incluso que se ejecute cada cierto tiempo mientras el libro permanece abierto. De esta forma, nos aseguramos de que los datos que estamos viendo están actualizados en todo momento. Y esto es todo por hoy. Como podéis ver, la importación de datos es muy importante en Excel y disponemos de muchas herramientas y opciones para personalizar nuestras consultas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!